de la frase que leyó Jorge, me interesaba en particular la del héroe, la de no glorificar a los héroes, porque eso fue un debate que se dio durante el siglo XX y fue muy importante, incluso el origen del marxismo, lo que fue la propagación del marxismo en la Unión Soviética. Hubo en la interna un gran debate en lo que tenía que ver con el arte. El cine de Eisenstein, que fue lo que creó todo, proponía un cine donde no hubiera un protagonista, donde no hubiera un héroe. Y de alguna manera eso tiene mucho que ver con el teatro épico, así le llamó Bertolt Brecht, donde también él no se proponía que uno tuviera una identificación con un personaje, sino que viera un episodio épico, como le llamaba él, y la reacción de quien lo veía ocasionaba eso que también le llamaba una dialéctica, donde se llegaba a algo. Yo voy a hacer una brevísima reseña biográfica, pero me voy a concentrar en una obra en especial, que es la obra más importante de Bertolt Brecht, autor, por supuesto, de Madre Coraje, de Círculo de Pisa Caucasiano, de un montón de obras, pero la ópera Los Tres Centavos fue la obra que más lo representa y donde él puso, la primera obra donde él puso todo lo que le llamó el teatro épico. Y donde justamente ese concepto de no idealizar a ninguna persona, no tener héroes que se pongan por encima de la voluntad popular, eso es un concepto muy marxista básico. En la Unión Soviética trajo consecuencias que para mí no fueron buenas, como por ejemplo el exilio de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky, porque era un formidable cineasta que terminó exiliado en Italia, justamente porque la propia Unión Soviética le censuraba un cine donde hubiera un protagonista. El concepto de héroe tiene que ver con algo también, y con cómo colocar una ideología, cómo imponer, cómo proponer una ideología, cómo hacer llegar a otro una ideología, sin que esto sea un panfleto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Lo hemos hablado mucho en varias charlas. Si yo a ustedes les digo el marxismo es la mejor ideología, o el liberalismo es la mejor ideología, o cualquiera de las imposiciones que yo quiera hacer a nivel teórico, vamos a crear una discusión, vamos a decir no, porque mirá los errores que cometió acá, mirá los errores que cometió el otro, y nos volvemos en una discusión política, puramente política, donde cada uno tiene su tribu, su color, El arte tiene otras posibilidades de llevar una ideología prácticamente sin que el espectador se dé cuenta. La palabra tropo, que indica todos los recursos literarios a nivel retórico, etimológicamente, originalmente significa dirección. Entonces un tropo lo que hace es cambiar la dirección del propósito. Por ejemplo, una ironía. Si yo les digo a ustedes directamente qué mal que andan las cosas en este país, van a decir, no, andan bien, ¿cómo no? Fíjate los índices de esto, lo otro, y ahí hacemos una discusión. Ahora, si yo ironizo, acá andan bárbaras las cosas, ¿verdad? Esa ironía es un tropo, yo le estoy cambiando la dirección de lo que estoy diciendo para que sea más efectivo, y esa ironía que lo utilizan los políticos, por supuesto, en la discusión, que se utiliza en todo tipo de discusión. La literatura, el arte, tiene un montón de tropos, como es la metáfora, los símbolos, un montón. Y Bertolt Brecht utilizó un tropo que funciona de manera formidable en la ópera de Los Tres Centavos, que se llama el Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina fue un invento de los griegos, del teatro clásico griego, donde en un momento donde un héroe griego, en una obra clásica, de esas obras que se convirtieron en clásicas, por supuesto, que da el origen de todo el teatro universal, el héroe estaba frente a un ejército enemigo, póngale, y no había salida, no había escapatoria. Entonces los griegos hacían descender mediante una cuerda a Zeus. Zeus largaba un rayo, mataba a todos los enemigos y salvaba al héroe. O sea, el Deus Ex Machina es algo que ocurre que es absolutamente inverosímil, que no hay manera de justificarlo por la lógica, pero que salva la situación de un héroe o de un protagonista, o nos acomoda la historia, por más inverosímil que sea. Nosotros vemos que, por ejemplo, hubiera un ladrón escapando y prende la radio y justo están hablando del robo. Entonces es absolutamente inverosímil que ocurra eso, pero eso de repente lo salva porque sabe por dónde escapar, ¿no? El otro día Jorge leyó un notable ejemplo de Deus Ex Machina, un cuento de Juseca, Julio César Castro, donde están con todos los personajes típicos, Tapio Olmedo, el Boliche Resorte,
y donde empiezan a armar una casa arriba de con trozos, con sobrantes de ferrocarriles, lo meten arriba de una vía, yo le voy a contar más o menos así, pero lo voy a resumir, y de pronto van por esa casa todos los parroquianos, y ven a lo lejos un puntito que se convierte en una mancha y es un ferrocarril. El ferrocarril lo va a pasar por arriba. Entonces Kusilka dice, y bueno, acá termino el cuento porque si no nos matamos. Eso es un Deus ex machina excelente, o sea, porque es absolutamente inverosímil, o sea, nos matamos por culpa del cuento. Ese tropo lo utiliza Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nació en 1898 en Augsburgo, vivió hasta los 17 años, se fue a vivir a Múnich. Todo lo que se sabe de él a nivel biográfico, que era un hombre que sentía una fascinación por la marginalidad. Siempre en sus obras van a estar el organillero, van a estar aquellos personajes, los vagabundos, los mendigos, todos aquellos que tienen que ver con una marginalidad social. Las primeras obras él escribe desde muy joven, justamente se va a los 17 años a vivir a Múnich. En Múnich escribe algunas obras como Val, como Tambores en la Noche, obras que ya muestran como protagonistas a estos vagabundos, a estos personajes marginales sociales. El mundo se estaba dividiendo de una manera brutal. Alemania mantenía el rencor histórico de las guerras perdidas en el siglo XIX. Había algo latente que iba a desencadenar en guerras como la que ocurrió, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, que a su vez también dejó una inestabilidad absoluta en Europa, donde quedó muy dividida la sociedad. En Francia, donde mencionaba Jorge, la cantidad de artistas, de intelectuales que le abrieron la puerta a Hitler, a los nazis, ¿no? Algunos nombres que nosotros, que hoy nos duele hasta recordar, como Coco Chanel, como Edith Piaf, que cantó en algunas reuniones nazis, con Luis Ferdinand Céline, que es un escritor que hizo el libro Viaje a lo profundo de la noche, donde esa obra, incluso que denuncia algo importante, está escrita por alguien que tenía una ideología nazi, pero que se ha convertido en una obra universal donde esa influencia nazi no es lo que predomina, ¿no? Por esto mismo, porque el escritor tiene cuidado de que los tropos no estén incidiendo por encima de confrontar una ideología, no decir algo. Entonces nosotros cuando escuchamos o cuando leemos una obra que está perfecta en esto, vamos a quedar convencidos, vamos a decir, sí, es así. Yo este ejemplo lo he puesto muchísimas veces. Cuando uno dice, la guerra es mala, pues, a ver, no, gracias a la guerra nos libramos de los españoles, de las conquistas, las colonias. Si yo les cuento una historia de cómo un soldado se desangra en una trinchera hasta morir, todos van a decir qué mala que es la guerra, ¿no? ¿Vieron cómo la misma, dos ideas completamente contrapuestas funcionan de forma diferente si yo utilizo un tropo o no? Si yo confronto una idea o utilizo un recurso literario para que terminemos diciendo qué horrible que es la guerra. Eso en la literatura y en el arte en general es fundamental. Bertolt Brecht va finalmente a vivir a Berlín, o sea, desde muy joven tiene éxito en Alemania, sus obras compone canciones, investiga, recupera textos importantes, históricos, es muy inquieto, no es muy disciplinado, en su vida no va a ser un hombre muy disciplinado. No nos vamos a meter en la vida personal de Bertolt Brecht, pero bueno, tiene varios matrimonios, algún hijo por fuera del matrimonio, en su propio trabajo no era una persona demasiado metódica, pero sí traía esa fascinación por ese mundo marginal. En Berlín tenemos a un Bertolt Brecht veinteañero aún, que ya empieza a tener un nombre importante, hasta que en 1929 pone una apuesta de la obra que va a ser la primera donde él va a querer exponer eso que le llamaba el teatro épico. El teatro épico tiene que ver con esto que acabamos de decir, un teatro donde no sintamos una identificación con un héroe, con un personaje, sino que veamos una circunstancia que por rechazo, por rabia, por bronca, por indignación, nos va a ocasionar a nosotros un pensamiento que va a estar inducido por esto que nos está proponiendo el autor. La ópera Los Tres Centavos es la obra que es estrenada a fines de la década entonces del 20 en Berlín. Esta obra tiene un éxito formidable, es una de las obras que incluso que desplaza a las representaciones de Shakespeare o de Molière, que habíamos mencionado, de la presencia que tenía en el teatro universal.
y se convierte en un éxito tan grande que hasta 1933 no para de tener una representación tras otra, empieza a ser traducido a muchos idiomas y a tener un éxito enorme en todo el mundo. Y es una obra que propone esto del teatro épico con una ideología marxista muy constante, muy fehaciente, muy identificable dentro de lo que él escribe, pero siempre mediante los tropos, o sea, nunca mediante la confrontación de una idea. La ópera de los Tres Centavos, que ha tenido versiones, muchísimas versiones, hasta yo mencionaba el Chico Buarque, que hay una película incluso que le pone la ópera do malandro, ¿no? donde es ese individuo vividor de bajo mundo, que trata de sobrevivir como estafando, mintiendo, cometiendo todas aquellas cosas que nosotros rechazamos o lo vemos como vicios sociales, ¿no? La ópera de los Tres Centavos presenta tres grupos sociales, tres grupos de alguna manera que interactúan socialmente y que tienen su incidencia o poder. Primero está Mac Navaja, que viene a ser el protagonista, que es un ladrón con secuaces alrededor, carterista, estafador, todo lo peor que ustedes es el ladrón social. Lo vemos a Mac Navaja y es el vividor, vive en prostíbulos, miente, manda a los secuaces a robar de forma constante. Tenemos a Mac Navaja con su grupo de secuaces. Después tenemos al rey de los vagabundos. El rey de los vagabundos lo que hace es organizar a los vagabundos. La obra se ambienta en Inglaterra y Bertolt Brecht se basa en dos cosas. Primero en la ópera italiana, y segundo en una obra que había escrito un tal John Gay, que hubiera quedado desapercibido si no fuera por esta recuperación que le hace Bertolt Brecht, donde se hizo una ópera sobre un vagabundo. Y a Bertolt Brecht le fascina, por su propia fascinación por los vagabundos, de por qué no iba a incorporar ese concepto en su obra. Entonces tenemos en esa Inglaterra, tenemos a Mac Navaja, que es el ladrón con sus secuaces, tenemos al rey de los vagabundos, o rey de los mendigos, que se encarga de organizar a los mendigos. Les enseña cómo conmover al burgués con un muñón falso, por ejemplo, simulando ser una víctima de guerra, simulando... Bertolt Brecht dice que si realmente el hombre cuenta sus problemas verdaderos, nadie se va a conmover. Entonces nosotros tenemos un cliché, tenemos un concepto de que determinadas cosas nos conmueven. Ver a un hombre tirado en la calle con un muñón, temblando, pidiendo monedas, todos esos recursos. Entonces él los organiza y le cobra un impuesto, ¿no? Por darle, incluso tiene una serie de maniquíes, tiene 5 maniquíes donde cada uno tiene una ropa diferente. Entonces, a ver, esta es la víctima de guerra. Lo que tenés que hacer es temblar, mostrarte algunas medallas medias rotas, compradas totalmente falsas, ¿no? Le enseña distintos prototipos de cómo conmover a la persona. Porque según él, cuando nosotros vemos a un mendigo, la primera reacción que tenemos es darle un dinero, por piedad. La segunda vez que pasamos le damos menos, porque ya nos empieza a fastidiar. La tercera vez llamamos a la policía porque nos está molestando esa presencia social, ¿no? Entonces, este rey de los mendigos les enseña a los mendigos cómo conmover, cómo conseguir dinero, y les cobra impuestos. El tercer factor, ven que no hay nadie donde uno pueda aplaudir o sentirse identificado, ¿no? Y el tercero es el jefe de policía corrupto, que cada vez que Mac Navaja va a hacer un robo le pasa una propina, son amigos de la adolescencia, fueron amigos de estudio, entonces siempre la precaución de que tenga su propina, que tenga su ganancia también el jefe de policía. ¿Cómo empieza el lío? ¿Cómo empieza la acción? Mac Navaja seduce a Polly, la hija del rey de los mendigos, y le propone un casamiento. Y ese casamiento es formidable, es muy gracioso porque todo robado, o sea el vestido de novia robado, los muebles. Para peor, el casamiento lo hacen en un lugar de intrusos, o sea, en un lugar que no era ni siquiera de ellos. El cura es uno de los ladrones disfrazados. Toda una farsa, absolutamente. Y aquí ya empieza a jugar el tropo. La percepción de una sociedad falsa, ¿no? En el sentido de cómo se puede dar una apariencia a algo que en definitiva son los ladrones carteristas de la calle, ¿no? Seduce a Polly, la hija del rey de los mendigos, y se casan en eso absolutamente falso. Hace muy pocas semanas se subió a YouTube la película filmada en 1931, justamente en medio del éxito enorme que tenía la ópera de los Tres Centavos,
donde es muy gracioso, por ejemplo, cuando el ladrón vestido de cura va entrando al casamiento con unos nervios brutales, se mira un espejo y se asusta de sí mismo. O sea, es todo absolutamente falso, ¿no? Se casan, entre comillas, pero el rey de los mendigos se entera que, que la hija Polly se ha casado. Y por supuesto, no la indignación porque se casó con un ladrón. La indignación del rey de los mendigos es haber malgastado a su hija, lo dice directamente, ¿no? Pudiéndola casar con alguien que le dé un poco más que ese ladrón, o sea, ¿por qué no? Todo un sentido utilitario. Muestra el teatro, lo que considera Bertolt Brecht, es el teatro épico, o sea, mostrarnos una realidad que nos choca, que la vamos a rechazar, para que funcionen esos tropos y que poco a poco empecemos a estar de acuerdo con esa ideología que nos está mostrando, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si confrontamos una idea es un panfleto, si utilizamos los recursos del arte, de la literatura, logramos mucho más. Por eso, las dictaduras del orden que ustedes quieran silencian a los artistas. O sea, no conviene a un poeta, no conviene a un director de teatro porque tienen los recursos donde a veces se incide mucho más socialmente. Víctor Hugo, en la Francia del siglo XIX, tuvo 20 años de exiliado y los mandatarios pidiéndole por favor que volviera, porque la incidencia popular que tenía Víctor Hugo era enorme. O sea, los artistas son peligrosos por el uso de estos recursos a nivel teatral, a nivel literario, a nivel en todas las artes, ¿no? Para imponer y para ayudar mucho más, para conmover, para lograr imponer una idea o proponer y conmover a quienes nos escuchan. Se entera entonces el rey de los mendigos que su hija se ha casado con Magna Baja, lo peor, y no es por eso, por el lugar que habita socialmente, sino porque podría haberla casado mejor, ¿no? Entonces decide terminar con ese matrimonio. Llama, justo en esos años, en esa época, en esos días, es la coronación de la reina de Inglaterra. Entonces llama el rey de los mendigos a el jefe de policía y le dice que si no lo mete preso a Magna Baja, y si no lo condena a Magna Baja, él va a hacer que todos los mendigos hagan una manifestación y arruinen la coronación de la reina. Y por lo tanto le dice al jefe de policía, vas a durar un día, el otro día ya no vas a ser jefe de policía, tu trabajo se terminó. O sea, porque todos estos mendigos van a ir, van a arruinarle con carteles a la reina se va a poder coronar. Vos que sos el que logra el orden social, fallaste, se terminó tu trabajo. El jefe de policía se preocupa mucho y miren cómo empieza a funcionar este tropo en sentido de la obra. El rey de los mendigos organiza a todos los mendigos con carteles que dicen tengo hambre, quiero trabajar, discursos que no estaban dentro de la organización de la mendicidad, ¿no? Eran carteles contra la reina. Y los mendigos, y ahí, sin que nos diga Bertolt Brecht, los mendigos empiezan a tener conciencia social, o sea, empiezan a ver que ese cartel, tengo hambre, quiero trabajar, ya es otra cosa que la manipulación del rey de los mendigos que los hace. Se juntan todos con carteles, se llaman todos por propuesta del rey de los mendigos y se van contra la reina. Mientras tanto, Magna Baja, que ha sido perseguido por la policía, que el policía lo apresa, lo lleva preso, junto con Polly dice lo siguiente, a ver, dice, yo he sido ladrón de espaldas a las leyes, ¿no? ¿Por qué? Si las leyes permiten robar también. Es más eficaz, y ahí aparece la frase, que robar un banco, crear un banco. Porque el banco con intereses, porque si todos fuéramos a un banco a retirar nuestro depósito, hay una corrida bancaria y el banco nunca tiene la plata que dice tener, nunca tiene nuestro depósito, está haciendo una manipulación, ahí entramos dentro ya de la ideología, aunque no lo dice directamente, pero Magna Baja dice, ¿por qué voy a seguir robando fuera de las leyes si por dentro de las leyes se pueden robar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un banco. Y crean un banco. Esto es muy gracioso porque de golpe Magna Baja siempre lleva guantes blancos. Ladrón de guantes blancos. Todos los tropos, o sea, todos los símbolos, los elementos que uno empieza a ver como espectador y empieza a ser atrapado por algo de lo cual es difícil decir no. O sea, nos vemos atrapados por una ideología, por un concepto que parten de una ideología marxista que tenía Bertolt Brecht acá, y nos empiezan a colocar todos los elementos sociales para que en momento no tengamos escapatoria. Entonces, ese ladrón de guantes blancos, Magna Baja que siempre está de guantes blancos, crea un banco. Le van a avisar al rey de los mendigos que su hija es la esposa de un banquero. Ya no es la esposa de un carterista, ¿no?
Entonces el rey de los mendigos dice, no, entonces no, ahora sí mi hija fue bien casada. Tenemos que detener rápido esa manifestación. De vuelta al tropo de marxista, o sea, la manifestación ya ha concientizado a estos mendigos que van contra la reina con carteles, quiero trabajar, tengo hambre, no puedo vivir en esta marginalidad. La reina los ve, se cruza con esa manifestación y se da cuenta que su poder no es tal en la medida que el propio pueblo se vuelca contra ella. De vuelta, o sea es un mecanismo perfecto, porque estemos de acuerdo o no, vamos entrando en un callejón donde no hay vuelta atrás. Todos estos elementos funcionan y el espectador no puede decir que no. O sea, la reina se preocupa, ¿no? La reina se cruza con esta manifestación, se preocupa por lo que va a resultar su coronación, donde va a quedar mal frente a los demás estados, donde le pueden hacer peligrar incluso su reino, su poder. Y ahí se empieza, y el Deus ex machina, que quiere decir Dios baja en una máquina para resolver las cosas, se dice que son dos parábolas que funcionan al mismo tiempo. Una tiene que ver con la historia que empezamos a ver y algo que pasa por abajo que no lo sabemos. O sea, por abajo la reina tiene que hacer algo para resolver esa situación. Nosotros por arriba vemos que Magna Baja es detenido, llevado preso y condenado a muerte. Incluso hay que verse libre, Magna Baja. Pero claro, como creó un banco, ya no es un delincuente, es un digamos, vamos a la metáfora de Bertolt Brecht, que es un ladrón de guantes blancos, ¿no? Que roba a través de las leyes. Cuando lo están por condenar, ese es el máquina que termina la obra, cuando lo están por condenar, llega un mensajero de la reina, no solo absolviéndole de todos los delitos, sino dándole un cargo nobiliario importante. Ese es el teatro épico. O sea, confrontarnos a una situación en la cual nosotros, sí, es así, qué barbaridad, el ladrón de guante blanco ahora es perdonado porque es banquero, los mendigos si se organizan tienen poder, la reina no es tan poderosa, la mendicidad no es algo absolutamente marxista el concepto, la mendicidad, el mendigo, el lumpen, el marginal no es útil socialmente, es un peligro, es algo negativo. Ese es el concepto marxista, ¿no? Por lo tanto, si se organizan y pasan de mendigos manipulados a ejercer su propio poder popular, es otra la consecuencia que va a tener. En este caso, perdón, Magna Baja es el héroe. Bueno, ahí es una cosa interesantísima, porque me animo a decir que hay una pequeña falla en la obra, que es la identificación que tenemos nosotros con Magna Baja. Porque siempre en el arte, cuando nos muestran a alguien que rompe, que patea, que incide socialmente, nosotros hacemos catarsis con ese hombre y nos divertimos. Y en el momento que Magna Baja hace disparates como eso, nos sentimos, es imposible no tener algún grado, no de identificación con un ladrón, por supuesto, pero la identificación con alguien que es capaz de ir a contracorriente e incidir socialmente, ¿no? No fue la idea de Bertolt Brecht. Él no lo buscaba, claro. Claro. No quería eso. No, porque por ejemplo la ópera Do Malandro de Chico Buarque, la versión es mucho más explícito de eso, ¿no? Ese carioca bandido, vestido de blanco, vividor, recrea, yo que sé, a Vittorio Gassman en El Sorpaso, ¿no? Hay una simpatía por ese hombre que socialmente hace cosas que no están bien socialmente, pero al mismo tiempo nosotros a través de él hacemos catarsis y nos animamos a insultar, a hacer cosas disparatadas. O sea, el arte tiene esa propuesta también de que nosotros a través de un héroe, en este caso, como viene a ser Magna Baja, sintamos que se hace algún tipo de justicia, ¿no? Pero claro, Magna Baja termina con un ladrón absuelto de guante blanco y banquero. O sea, toda la propuesta de Bertolt Brecht va en ese sentido. La ópera de los 3 centavos tiene un éxito enorme hasta 1933, estamos hablando que no deja de tener una función tras otra y se empieza a representar en otros países, hasta que en 1933 llega el señor de los bigotitos y no solamente que prohíbe la obra, sino que lo obliga al exilio a Bertolt Brecht y a quien había compuesto la música también. La obra aparte tiene la genialidad de hacer una caricatura de lo que es una ópera típica, porque tiene canciones, pero de repente cantadas por vagabundos, porque tiene coro, tiene todos los recursos de la ópera, pero en un contexto absolutamente marginal, ¿no?
Eso tiene es muy simpático, es parte del humor, es parte de la ironía, con lo que uno va a estar viendo eso también con una risa, ¿no? Es muy gracioso por momentos la ópera de los Tres Centavos. Es obligado al exilio, va a vivir una vida de ahí el más muy inestable en cuanto a que no va a haber país donde él pueda quedar. Se va a quedar un tiempo más prolongado en Suiza, que donde por su neutralidad le permite vivir ahí. Posteriormente él va a querer ir a Estados Unidos. Ahí uno puede ver una contradicción también en cuanto a lo que busca Bertolt Brecht. Va a querer estar trabajando con Hollywood, como William Faulkner, como Raymond Chandler, como tantos escritores notables, no pudieron tener un ingreso a Hollywood. Hollywood precisaba una velocidad y al mismo tiempo la desconfianza de un Bertolt Brecht marxista también empezaba a estar muy presente, hasta que viene el macartismo y Bertolt Brecht es llevado al Congreso norteamericano, donde tiene que declarar a ver cuál es su ideología de fondo. En 1948 él dice que nunca se había afiliado al Partido Comunista, cosa que es verdad. Por momentos Bertolt Brecht es un marxista con una dosis de anarquismo, de Bakunin, ahí presente porque nunca se afilió al Partido Comunista. Él creía que el marxismo, que el comunismo no necesitaba un partido político, sino que era una forma de vida, una forma de pensamiento, una ideología que parte de una práctica diaria, ¿no? Y lo que es verdad, o sea, se puede hablar un poco en contra de Bertolt Brecht, de cómo en el Congreso norteamericano niega su afiliación marxista. Hay consideración de cada uno. Lo cierto es que en 1949, al año siguiente, ya no está en Estados Unidos y vuelve a una Alemania dividida, y por supuesto él va a vivir el resto de su vida en la Alemania, en la República Democrática Alemana. Fundando nuevamente el teatro épico. Sí, había escrito algunas obras notables en ese tiempo, como Madre Coraje, como El Círculo de Tiza Caucasiano, que es, bueno, la otra vez en un taller hablando un poco de esa obra, quizás de lo más panfletario, o sea, si podemos, si cabe este concepto, porque es una obra que se basa en la Unión Soviética, que es la lucha entre dos familias, en fin, pero y se convierte en un autor, un dramaturgo notable, con una fama enorme a nivel mundial, y también, por supuesto, en un agente de propaganda de la propia Alemania marxista, ¿no? Bertolt Brecht va a tener todo el respaldo para hacer montajes de obras a todo nivel, a todo lujo. Se habla de una obra que recubre todos los espacios con planchas de cobre. Es una persona hace un tiempo escuché una entrevista que le hacen a un actor que estuvo con Bertolt Brecht, y que él de golpe ve que habían puesto Madre Coraje por encima habían puesto arena en el escenario y le hace sacar y suspender todo. Se convierte en una figura muy importante en esa Alemania. Hasta que en 1956 muere de un infarto. Y se convierte, bueno, Bertolt Brecht en un representante de ese teatro marxista, de ese teatro de épico, como lo llamaba él, o teatro de la dialéctica, donde nosotros, en rechazo a lo que estamos viendo, se nos asoma una ideología. Y una promoción de hacer el cambio, digamos, también. Exacto. O sea, de tratar de fomentar a las personas a que realicen actos en función del cambio. Exacto. Esa es la imposición. Ahora lo interesante de todo esto, a mí me parece, justamente es cómo los tropos, cómo los recursos de la literatura consiguen, en este caso, más. O sea, pero ojo, la ironía también. Si nosotros vemos discutir a dos políticos, la ironía es parte a veces de una discusión, y muy efectiva, ¿no? Recordemos a Wilson Ferreira Lunate, cómo utilizaba la ironía en una discusión y lo efectivo que eran estos, ¿no? O sea, hacía que a veces uno viera al contrincante debilitado frente a la ironía de lo que Wilson te expresaba, ¿no? O sea, la ironía, por supuesto, todos los tropos son recursos muy eficaces para conseguir. Yo seleccioné algunas partecitas que las voy a leer brevemente, simplemente para ver cómo a su vez lo colocaba esto en el escenario, ¿no? Bertolt Brecht. La obra tiene un prólogo, un pequeño prólogo, con una introducción donde un actor presenta a Magna Baja, y posteriormente 3 actos. La música de la ópera Los Tres Centavos es una música absolutamente clásica. Louis Armstrong, hay un montón de
Yo la otra vez tengo tan mal oído para tararear que se lo tararía a un grupo y lo confundí, lo dejé absolutamente confundido. Pero si ustedes buscan en YouTube la balada de Mac Navaja, por ejemplo, van a ver versiones formidables de jazzistas, cantantes. Es una música muy clásica que apenas lo empezamos a escuchar se dan cuenta de que la han escuchado toda la vida, ¿no? La música se impone como algunas de las canciones más hermosas que suenan, ¿no? La canción más famosa, que es la balada de Mac Navaja, es donde empieza el prólogo con este actor presentando, ¿no? El acto primero es de un joven que va a pedirle, que ha sido golpeado, que recibió una paliza en la calle porque estaba mendigando sin pedirle permiso al rey de los mendigos. Entonces le va a pedir los recursos para mendigar, de cómo hacerlo bien, ¿no? Dice el rey de los mendigos: hay que encontrar algo nuevo. Mi negocio es demasiado difícil, pues mi negocio consiste en excitar la compasión humana. Es verdad que hay algunas cosas que estremecen al hombre, unas pocas cosas, pero lo malo es que apenas aplicadas unas cuantas veces ya no sufren efecto. Vieron que todo lo discursivo dice, porque el hombre tiene esa tremenda capacidad de hacerse insensible en cuanto lo desea. Ocurre, por ejemplo, que un hombre que ve a otro hombre en una esquina exhibiendo en unión de un brazo, acá me pasa como que un hombre, ocurre, por ejemplo, que un hombre que ve a otro hombre en una esquina exhibiendo el muñón de un brazo, la primera vez por el susto le da 10 peniques, la segunda solamente 5 y la tercera vez lo entrega sin contemplaciones a la policía. Lo mismo ocurre con los remedios espirituales. Desde lo alto, por supuesto, acá va a haber una crítica también a lo bíblico, ¿no? O sea, el marxismo. Desde lo más alto del escenario baja un cartel que dice: dar es más hermoso que recibir. ¿Para qué sirven los más hermosos, más inflamados proverbios pintados sobre atractivos carteles si se gastan con tanta rapidez? En la Biblia hay 4 o 5 proverbios capaces de conmover el corazón, pero en cuanto se acaba la eficacia, uno se queda en la calle. Miren, por ejemplo dar y os será dado. Hace apenas 3 semanas que está colgado ahí y ya está gastado. Hay que ofrecer siempre algo nuevo, hay que hurgar más en la Biblia, pero ¿hasta cuándo será posible? Llaman a la puerta, abre el rey de los mendigos y entra ese joven, ¿no?, que había sido golpeado. Dice, el rey de los mendigos, dicho dice el apellido, sí, rey de los mendigos. El joven dice, ¿es usted el propietario de la empresa, el protector del mendigo? Me lo han recomendado. Estos sí que son proverbios, esto sí que es un capital. Dígame, ¿tiene una biblioteca entera de estas cosas? Esto es diferente. Uno como yo, ¿cómo quiere que se me ocurra? Sin instrucción, ¿cómo quiere que progrese mi negocio? El rey de los mendigos dice, ¿su nombre? Vea usted, señor Pichon, desde pequeño me persiguió la desgracia. Mi madre era una borracha, mi padre un jugador, desamparado de mis primeros años, careciendo hasta de la mano amorosa de una madre. Me fui hundiendo cada vez más en el pantano de la gran ciudad. Jamás conocí cuidados paternales ni los beneficios de un hogar acogedor. Y aquí me ve usted, aquí lo veo. Exento de medios, presa fácil de mi bajo instinto, como un casco a la deriva, etcétera, etcétera. Ahora dígame, estimado casco a la deriva, ¿en qué distrito declama usted esa fábula de niños? ¿Cómo, señor? Porque eso lo interpreta en público, ¿verdad? Vea usted, señor, ayer se produjo un pequeño incidente. Estaba tranquilamente parado en una esquina, abatido y desdichado, sombrero en mano, sin pensar nada malo. Revisa el bebé. Ah, sí, ya veo. Tú eres el cochino a quien sorprendieron ayer. Tuviste el descaro de molestar a los transeúntes en el 10º distrito. Esta vez nos hemos contentado con una paliza, porque suponemos que tú desconoces las reglas de la urbanidad. Pero si vuelves a mostrarte por allí, usaremos la guadaña. ¿Entendido? Sí, señor. Pero dígame, por favor, ¿qué debo hacer ahora? Estos 2 señores, después de haberme dejado negro de moretones, me entregaron una tarjeta comercial, la suya. Si me quitara el casco, le parecería estar viendo un bacalao. El rey de los mendigos, hijo mío, mientras no tengas aspecto de picadillo, seguiré pensando que mi gente ha sido demasiado considerada contigo. Mire un poco. Llegar aquí un mocoso y cree que con solo tender la mano tendrá enseguida su bife jugoso y bien servido. ¿Qué dirás si de tu estanque te sacaran los mejores peces? Mire, señor, yo no tengo estanque, el rey de los mendigos. En resumen, la licencia solo se concede a los profesionales. Señala, afectado de Navidad, un plano metropolitano. Londres se divide en 14 distritos. Quien tenga intención de ejercer en alguno de ellos la profesión de mendigo
necesita una licencia otorgada por mí. No faltaba más. De otro modo, podría intentarlos todos, con la historia de ser presa fácil de sus bajos instintos. El joven, señor, solo tengo pocos chelines que me separan de la ruina absoluta. Tengo que hacer algo. Pues con 2 chelines en el bolsillo, 20 chelines. El impuesto. Señor, dice el joven, 10 chelines, dice el rey de los mendigos, y el 50% con rendimiento semanal de cuentas. Con equipo, 70%. El joven, ¿y en qué consiste el equipo? Esto lo decide la empresa. ¿Y en qué distrito podía emitirlo? En el segundo, allí hasta es más barato, solo el 50%, incluido el equipo. Sírvase, paga el joven. Su nombre, Carlos Phillips. Está bien. Señora Pichun, llama a la esposa, ¿no? La esposa del rey de los mendigos. Phillips, número 314. Yo mismo haré la inscripción en el registro. Naturalmente querrá empezar el trabajo enseguida, antes de los festejos de la coronación. La única época en que se puede generar algo. Equipo C. Corre una cortina y aparecen 5 maniquíes de cera. Estos son los 5 prototipos de la miseria, que tienen la facultad de conmover el corazón humano. Su vista provoca en el hombre ese estado de ánimo antinatural en que se muestra dispuesto a soltar dinero. Equipo A. Víctima de intenso tránsito. El alegre paralítico. Siempre de buen humor, lo imita, siempre despreocupado. El efecto se aumenta con un muñón. Equipo B. Víctima del arte bélico. El insoportable hombre del tembleque horroriza a los transeúntes, trabaja mediante el asco, lo imita. El efecto se mitiga merced a las condecoraciones, al valor. Equipo C. Víctima del desarrollo industrial. El ciego digno de compasión. O sea, la alta escuela de la mendicidad. Lo imita, camina vacilante hacia el joven. En el momento en que va a tropezar con el joven, este lanza un grito angustioso. Tiene compasión, dice el rey de los mendigos. Jamás llegará a ser un mendigo. Un hombre como tú solo sirve para transeúnte. Bueno, vamos al equipo D. A la mujer, Celia, otra vez la has bebido. Y ahora ni puedes abrir los ojos. El número 136 ha protestado por su traje. ¿Cuántas veces tendré que decirte que un caballero no se pone cosas mugrientas? El 136 pagó por un equipo completamente nuevo, sin uso. Dice el joven, ¿y qué será de mis cosas? Quedan en la empresa. Equipo E, jovencito que ha visto tiempos mejores, o en otros términos, al que no se le dijo que en la cuna caería tan bajo. El joven, de modo que usted vuelve a usar mis cosas. ¿Y por qué entonces no puede hacer yo lo mismo de ese que ha visto tiempos mejores? El rey de los mendigos, porque querido mío, miren esto, si muestras tu verdadera miseria, nadie te creerá. Si te duele la barriga y lo dices, solo eres repugnante. Además, pregunta menos y ponte enseguida estas cosas. El joven, ¿no le parece que están algo sucias? Después de una mirada al rey de los mendigos, perdóneme, se lo ruego, perdóneme. La señora del rey de los mendigos, muévete un poco, muchacho, no voy a estar aquí teniéndote con los pantalones hasta Navidad. El joven, pero los zapatos no me los quito, de ningún modo. Antes renuncio a todo. Son el único regalo de mi pobre madre. Y nunca, nunca jamás, por más bajo que pueda caer, la señora, déjate de historia. Sé perfectamente que tienen los pies mugrientos. El joven, ¿cómo quiere que me los lave en pleno invierno? La señora Pichon conduce al joven detrás del biombo, luego vuelve al primer plano izquierdo y plancha el traje, ¿no? El rey de los mendigos le dice a la esposa, ¿dónde está tu hija? Polly está arriba. Dime, ¿volvió ayer ese tipo? Ese que siempre viene cuando yo no estoy en casa. La señora, no seas tan desconfiado, Jonathan. Es un gentleman, distinguidísimo, señor capitán, y siente mucha simpatía por nuestra Polly. Pichón, la señora, y si aún crees que tengo 2 dedos de frente, des cuenta que también Polly le ha echado el ojo. Rey de los mendigos, Celia, estás despifarrando a nuestra hija como si yo fuera un millonario. ¿Acaso quieres que se case? ¿Te parece que ese negocio iría adelante una sola semana si estos asquerosos clientes no vieran otras piernas que las nuestras? Un novio. De inmediato nos tendrá en sus garras. Así nos tendrá, así. ¿Crees que tu hija en la cama sabrá tener la boca más cerrada que tú? La señora Pillo, ¿qué concepto tiene de tu hija? El rey de los mendigos, el peor de los peores conceptos. No es más que un montón de sensualidad. La señora de Tino lo habrá heredado. El rey de los mendigos, casarse. Mi hija debe ser así, debe ser para mí lo que el pan es para el hambriento. Ojea la Biblia de vuelta.
Hasta la Biblia lo dice, pero no sé muy bien dónde. Casarse. Después de todo, una de las peores porquerías. Ya le quitaré yo de la cabeza eso de casarse. La señora Jonathan, eres simplemente un ignorante. Ignorante. ¿Cómo se llama ese capitán? Bueno, todos le llaman capitán. Pigeon, de modo que ni siquiera le has preguntado el nombre. Muy interesante, la señora Pigeon. No pretenderías que fuéramos tan groseros como para pedirle sus documentos, siendo él tan gentil e invitándonos a las dos a una reunión danzante en el Hotel del Pulpo. ¿Dónde? En el Hotel del Pulpo. Capitán, Hotel del Pulpo, a ver, la señora, y en lo que respecta al trato, siempre nos ha tratado a mi hija y a mí con guantes. De modo que con guantes. Y la señora, sí, además, él siempre lleva guantes blancos. Guantes blancos y bastón con empuñadura, de marfil, y polainas y zapatos de charol, y aire dominante, y una cicatriz, la señora, en el cuello. ¿Cómo es que lo conoces? Señor, sale el muchacho joven ahí. Señor, ¿no podría darme algunas indicaciones? Soy partidario de las cosas hechas con métodos, no soporto las improvisaciones. La señora quiere el método el rey de los mendigos. Va a ser de idiota. Vuelve esta tarde a las 6 y te enseñaré todo lo que necesitas. Márchate. Se va el joven. Muchas gracias, señor Pigeon, muchas gracias, se va. Pigeon, 50%. Y ahora te diré quién es ese caballero con guantes. Es Mac Navaja. Corre escaleras arriba a la habitación de Polly. La señora, por amor de Dios, Mac Navaja, Jesús, ven, dulce Jesús, sé nuestro huésped. Polly, ¿dónde está Polly? Polly no ha vuelto a casa, su lecho está intacto. La señora Pigeon, entonces seguro que se fue a cenar con el comerciante de lana. Seguro que sí, Jonathan. Quiera Dios que haya sido con el comerciante de lana. Pigeon y su esposa se ubican delante del telón y cantan. Luz dorada, se ilumina un organito, desde lo alto bajan 3 lámparas conteniendo un varal y un cartel que dice canción y comienza la canción. Vieron que todo el mecanismo de la obra hace que nosotros, por un lado, nos estemos riendo, nos deleitamos con esto y al mismo tiempo entremos en esos tropos, en esas posibilidades, en esa imposición de una ideología, en este caso, sin que podamos confrontarla. Terminamos aceptando esa historia, ¿no? Yo no sé cómo voy con tiempo, Jorge. Sí, unos minutos más. A mí lo que me gustaría, digo, yo encantadísimo, como le dije, porque sé que es un grupo de discusión, de intercambio, cualquier pregunta o concepto, lo que ustedes quieran contraponer, yo estoy a las órdenes a medida que puedo. Creo que lo que hace Bertolt Brecht, en este caso, y lo que hizo en toda su obra, es esa propuesta de un teatro épico que nace con Eisenstein, que nace también con el cine soviético, que habían sido las propuestas anteriores, de un teatro marxista que muestre una circunstancia histórica o social y la dialéctica donde el espectador confronta. El resultado fue un arma de promoción de su ideología formidable, donde, sin darnos cuenta, como decía, a través de esos tropos, terminamos de acuerdo con lo que plantea el escritor, el dramaturgo, ¿no? También fue definido como arte degenerado. Ah, bueno, sí, para Hitler todo Claro, no sí. la nazi de degenerado, ¿no? Sí, en 1933 fue obligado al exilio, ¿no? Por supuesto que Europa, el mundo se había dividido, ¿no? A veces a mí me conmueven aquellos personajes que quedaron atrapados entre esa división que tuvo el mundo, ¿no? Hace poco estuve 3 meses en España y recorriendo los caminos, las huellas de Federico García Lorca, ¿no? Alguien que es apresado en la casa de Luis Rosales, alguien que era falangista, que era franquista, al mismo tiempo acusado por el franquismo de rojo o de colaboracionista, de espía soviético, cualquier disparate, ¿no? Con Federico García Lorca, que era amor puro, ¿no? que era belleza pura, que era poesía pura, que era teatro, donde no había, en este caso, un recurso. Mariana Pineda puede ser que tenga, pero basándose en una actividad social, en una actividad histórica, quiero decir, de mucho tiempo atrás, en un hecho histórico de mucho tiempo atrás. Pero Federico García Lorca, por ejemplo, fue alguien que lo atravesaron dos
dos enfrentamientos, un mundo dividido. Y así pasó con tantos artistas. Hoy mencionamos a Coco Llanero, a Edith Piaf. Es difícil abstraerse de lo que significó, en lo que entró al mundo, es difícil abstraerse de la Guerra Fría, de todo lo que ocurrió en esa edición, para juzgar a veces a alguien. Y hay un efecto que yo creo que es muy positivo del arte, de la literatura, que uno puede leer a Luis Ferdinand Céline, porque es Rapin, un poeta, uno de los poetas más formidables que tuvo el siglo XX, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo al lado de Mussolini, fascista, haciendo un programa radial donde hablaba de todos los beneficios, las virtudes del fascismo, ¿no? Pero a esto voy, cuando Ezra Pound es llevado a Estados Unidos, era norteamericano, y se unió, estuvo al lado de Mussolini, en esa Italia fascista, defendiéndola. Cuando es llevado a Estados Unidos y corre el riesgo hasta de ser ajusticiado, condenado a muerte, al final el recurso que tiene Estados Unidos para salvar a este viejo loco es encerrándolo en un manicomio, ¿no? Llevándolo en un manicomio durante muchos años. Pero por él pidieron la libertad Pasolini, por ejemplo, homosexual, marxista, Allen Ginsberg pidió por su libertad, sociales demócratas, pidió mucha gente que rechazaba el pensamiento. Porque la obra de Rapin, y esto es lo que cuesta aceptar a veces, cuando la obra propone algo que está por encima. Luis Ferdinand Céline, que escribió Vieja al fin de la noche, lo que hace es una brutal denuncia de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, o sea, el comandante mandando a fusilar a alguien porque no se quiso poner los pantalones manchados de sangre de un compañero. Él denuncia todo eso y se convierte en una obra existencialista, nihilista, que influye en todo lo que es la literatura norteamericana de la década del 50, por ejemplo. Tiene una incidencia brutal y en personas, en escritores que están muy lejos de la ideología de Luis Ferdinand Céline. Cuando manejamos estos tropos, llega un momento en que una obra se convierte en clásica y nos expresa conceptos que van más allá incluso de lo que la ideología pudo hacer nacer. Por eso, claro, a todos nos ocurre. A mí de repente digo, a ver, es Rapin, si hay personas que dicen, yo no lo leo, Rapin, no, porque rechazo totalmente lo que fue él en vida, ¿no? Pero yo, no en defensa, pero como para justificar el valor histórico que tienen estos poetas, digo, a ver, pero por su defensa pidieron tales y tales y tales y tales, que estaban muy lejos de su ideología, ¿no? Tengo una pregunta. Me gustaría saber si hay diferencia entre sus obras anteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde ese teatro épico, ese teatro dialéctico que buscaba despertar masas, que buscaba que entendieran que un cambio era posible, que si se organizaban, o sea, todo lo que tendría esa base marxista, hablando de la alienación y todo lo demás, que tenía una clara intencionalidad, digamos, en sus obras anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y si eso lo mantuvo o lo cambió cuando ya vivía en la Alemania Oriental y ya tenía otro público, estaba dirigido a otro público, o siguió dentro de la misma línea esa dialéctica. Y siguió, o sea, las obras previas a la ópera Los Tres Centavos, que es la primera obra que él le dice, un teatro épico, y pone los conceptos muy explícitos, ya es un hombre que había concebido, 20añero todavía, estamos hablando que tenía 29 años cuando escribió la ópera Los Tres Centavos, ya el marxismo de él era su ideología y se adhería absolutamente al marxismo. Lo que hay antes, en Tambores en la Noche, o las pocas obras que conocemos anteriores a la ópera Los Tres Centavos, pocas obras pero que fueron muy exitosas en su momento, tanto en Múnich como en Berlín, lo que vemos es esa fascinación de él por la mendicidad, por la marginalidad, que creo que la propia vida de Bertolt Brecht, su propia disciplina. Claro, su propia bohemia, quizás. Sí. Incluso la poesía de él es muy desacralizadora, o sea, desacraliza. Hay un poema donde habla incluso hasta donde siempre fumando un puro, Bertolt Brecht, siempre fumando un puro. Por ejemplo, en este poema que dice Balada del pobre Bertolt Brecht, se refiere al mismo, miren el autorretrato que se hace. Dice, yo Bertolt Brecht, vengo de la selva negra. Mi madre me llevó a las ciudades estando aún en su vientre. El frío de los bosques en mí lo llevaré hasta que muera. Me siento como en casa en la ciudad del asfalto. Desde el principio me han provisto de todos los sacramentos de muerte, periódicos, tabaco, aguardiente. Ya el concepto de la vida mismo
que lleva a la muerte, ¿no? En resumen, soy desconfiado y perezoso, y satisfecho al fin. Lo de perezoso vieron que lo mencionamos recién en lo biográfico. Con la gente soy amable, me pongo un sombrero según su costumbre, y me digo, son bichos de olor especial. Pero pienso, no importa, también yo lo soy. Por la mañana, a veces, en mis mecedoras vacías, me siento entre un par de mujeres, las miro indiferentes y les digo, con este no tenéis nada que hacer. Al atardecer reúno en torno mío hombres y nos tratamos de gentleman mutuamente, apoyan sus pies en mis mesas, dicen, nos irá mejor. Y yo no pregunto, ¿cuándo? Al alba, los abetos mean en el gris del amanecer y sus parásitos, los pájaros, empiezan a chillar. Es totalmente sacralizador de la naturaleza, ¿no? A esta hora la ciudad me bebo mi vaso, tiro la colilla de mi puro y me duermo tranquilo. Generación sin peso, nos han establecido en casas que se creían indestructibles, las construimos en los largos edificios de la isla de Manhattan, en las finas antenas que atraviesan el Atlántico. Las ciudades quedarán solo el viento que pasea por ellas. La casa hace feliz al que come y él es quien la vacía. Sabemos que estamos de paso y que nada importante vendrá después de nosotros. En los terremotos del futuro confío, no dejar que se apague mi puro Virginia por exceso de amargura. Yo, Bertolt Brecht, arrojado a las ciudades del asfalto, desde la selva negra, dentro de mi madre, hace tiempo. Algo que rechaza Bertolt Brecht es el romanticismo, por ejemplo. Sí. Es Creía que era nocivo para la gente también. Totalmente. Es interesante esto, ¿no? Porque el romanticismo es la base de lo que es la literatura y de lo más hermoso que surgió desde fines del siglo XVIII. Pero él no quería una literatura de ese tipo, No. él iba por otro lado. No. Pero miren qué interesante, no sé si esto podré hacerme entender con este concepto, pero el romanticismo que surge a fines del siglo XVIII, tenemos a Goethe, tenemos a Lord Byron, tenemos a Pushkin, ¿sí? En Rusia, lo que hace es poner la atención en el individuo, o sea, en una mujer que sufre, que se deprime, en un hombre que se enamora, recordemos, y se suicida por amor. O sea, la atención en el sentimiento individual que no había sido parte de la literatura, porque lo que nos interesaba en la literatura eran los grandes episodios bélicos, los héroes, los príncipes, los palacios, y de golpe vemos que un hombre común y corriente se convierte en protagonista de una novela, de una historia. Eso pasa en la pintura también en la misma época. Exacto, el romanticismo. Esto tiene que ver con la música. Exacto, pero eso tiene que ver con la Revolución Francesa, tiene que ver con todo lo que ocurre. Este era un masón, la masonería, lo que significaba en ese momento, lo que era el trabajo de esos grupos que empezaban a organizarse para ir contra el poder monárquico, contra el poder absolutista. Y esa atención en la individualidad tenía que ver con que el hombre empieza a leer y escribir. Entonces, cuando el hombre ya empieza a leer y escribir, quiere verse a sí mismo en la literatura, reflejado en la historia, ¿no? Pero es la individualidad, ese sentimiento individual. Y este marxismo, esta propuesta de Einstein, de Bertolt Brecht, ellos pretenden como una segunda etapa, una tercera etapa, una vez. Una etapa superior, digamos. Exacto, donde ese romanticismo idealiza algo que no le hace bien socialmente, Claro. digamos, al colectivo. Él quiere convencer a la gente que la realidad se construye y que ellos son hacedores de la realidad. Exacto. Que no sean pasivos aceptando la realidad, sino que la creen. Exacto. O sea, es un poco esa la idea. Exacto. Hay una obra que me parece que se aparta un poquitito de estos conceptos de Bertolt Brecht, que me parece más radical, que es El terrible ascenso de Arturo Buy. Sí. No se aparta un poco y no va más directamente a lo que fue el ascenso del nazismo en Alemania. Bueno, sí. Bueno, esas obras posteriores que fueron esas puestas de Alemania Oriental, digo, sí, algunas tienen un perfil mucho más directo, radical. Absolutamente, en este caso en confrontación contra lo que era el nazismo, lo que era el fascismo. Sí, algunas son más frontales, ¿no? O sea, en la vuelta de él, a partir de 1949, va de Estados Unidos y vuelve a Alemania, vive en Berlín el resto de su vida, se convierte hoy en día, es fácil saber que Bertolt Brecht es un dramaturgo muy querido por la ideología, por la izquierda, por aquellos que ese discurso lo aceptan. Pero lo formidable en este caso del arte es que excede
ese nicho, excede ese No es nicho. lo que dice, Claro, sino su cómo lo obra dice. ¿Cómo lo está dice? por encima de su Sí, ideología ya, sí, sí, sí. con el paso del tiempo. Sí, quizás. sí, sí. Pero es interesante atender cómo el origen de esa obra tiene un concepto absolutamente. Una finalidad. Una finalidad y una ideología que lo hacen hacer en ese concepto. A mí, la ópera de los Tres Centavos parece una obra formidable, porque uno lo ve. Yo hace poco vi, yo no había visto o la había visto hace muchos años, pero en muy mal estado esa película, yo se la recomiendo, la pueden ver en YouTube, donde la ópera de los Tres Centavos, 1931. Esa película donde el propio Bertolt Brecht en un momento rechaza y se va. Por más de que la esposa, por ejemplo, del músico que había compuesto la música, pero los Tres Centavos, es una de las prostitutas, los propios actores son del entorno de amistades de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht se va enojado porque quiere dar una idea y no se la acepta el director de cine, ¿no? Pero yo se las recomiendo porque es una obra que tal cual excede el por qué se creó o los conceptos ideológicos para hacer unas obras muy divertidas, muy lindas, muy entretenidas. Lo supo hacer. Y tiene como antecedente el expresionismo alemán del principio del siglo. Sí, bueno, sí. Porque fue el que realmente rompió con lo que era la tradición de la escultura y del arte, fue el expresionismo alemán. Sí. 1906, la que es el famoso Die Brücke, el puente. Sí, claro. Ahí es donde se rompe totalmente con todo el mundo. Sí, justamente ese fin del Y siglo sobre XVIII. todo Metrópolis, por ejemplo. Sí, formidable. Metrópolis de Friedland. Sí, fantástico. Esa obra es la que termina con todo el cine y es donde el cine empieza a ser más que un entretenimiento, un séptimo arte. Sí. Con Friedland, con Metrópolis. Sí. El expresionismo también tiene que ver con ese espanto, ¿no? Claro. Con el espanto a lo que puede ocurrir. Claro. O sea, uno debe analizar esto, yo creo, sin el prejuicio, sin el concepto de decir esto está bien o está mal, y tratar de verlo en su totalidad. El siglo XIX queda huérfano de dos poderes que nos resolvían la vida: Claro. la monarquía y la iglesia. La iglesia, o sea, porque nosotros políticamente no necesitábamos debatir nada porque ya la monarquía decidía. Pronto, claro. Y con respecto a si nos íbamos a ir al Manuel infierno, Morales, o sea, si nos portábamos bien, nos íbamos a vivir bien después de muerte. O sea, que la muerte está. Entonces, el siglo XIX aparece Edgar Allan Poe, con el que uno ve el pánico a la muerte. O sea, detrás de cada relato hay algo que lo dice Borges, que lo dice Borges en el prólogo, por ejemplo, de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que es un concepto que estoy absolutamente de acuerdo, en que cuando uno lee algo, y esto es muy importante para Bertolt Brecht también, que cuando uno lee no es la anécdota lo que importa, sino la metáfora que se está construyendo. O sea, si nosotros, Bradbury era pura metáfora. es pura metáfora, Claro. que también es el pánico por lo que iba a ocurrir con la tecnología. Pero quiero decir que si nosotros entendemos que una obra, cuando nos conmueve, nos decimos qué buena obra, es porque no es tanto la historia de lo que está contando, sino la metáfora que está construyendo esa historia. O sea, puede ser construyendo en cada uno. Exacto. Y uno se siente identificado en la medida de que, a ver, vemos yo lo he dicho, en la época de Shakespeare se escribieron muchas obras sobre palacios y líos y otro, pero si uno lee Hamlet, es un compendio de toda la locura humana. Y eso no va a quedar en esa época, sino que la vamos a leer en el siglo XXII. Por eso son clásicos. De hecho, cuando tú leías ahora parte de... es actual. Sí. Es actual, es decir, con pocas variaciones, pero es actual. Sí, o sea, por sí, eso sí. Se transforman en clásicos. Absolutamente. Representan todas las épocas. O también representan lo poco que cambia el mundo, a pesar de que creemos que cambia tanto, ¿no? O por lo menos el ser humano. Y Quizás ahí no el mundo, está sino el ser humano. la humanidad. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo. Desde los diálogos socráticos para acá, ya está todo dicho. Qué bueno. Sí, lo creo, por Dios. ¿Alguna pregunta? O los compañeros de Zoom, si tienen alguna pregunta. Sí, escucharon mal. Sí, escuchaban, sí. Quizás estén desfasados con el tiempo, pero escuchaban. Ajá. No hay preguntas. Lo imperceptible, en este caso vuelvo un poco a donde salimos, por qué los escritores son peligrosos, o sea, los escritores son silenciados, por qué los exilios están encargados de gente que por ahí nunca tomó un revólver en la mano, sino que simplemente una pluma. Porque son más peligrosos que el revólver. Porque pueden ser mucho más peligrosos que el revólver, exactamente, inciden socialmente. Tiene una incidencia brutal, y nosotros no percibimos muchas veces esos dos factores que son fundamentales. Por un lado, el uso de tropos, o sea, usar recursos absolutamente de la retórica, de la literatura, y por otro,
que no es la anécdota, sino la metáfora de lo que nos está moviendo por dentro. Otra cosa que ocurre con el arte también es que el arte siempre es antisistémico. Y acá con Jorge un debate que lo hemos dicho, y no es moral. Claro. El arte siempre es inmoral y antisistémico. Porque la moral es una convención, no es la ética. La moral ya sabemos que diferenciamos la moral de la ética. Entonces la moral es una convención que hacemos en determinadas épocas. Lo que hace 100 años una mujer que fumara, usara pantalones ya era considerada inmoral. Porque la moral de esa época consideraba eso. Ya no hablemos de la sexualidad del hombre y la mujer comparada, porque la mujer estaba en una situación mucho más marginada, ¿no? En cuanto a su libertad. Hoy en día han cambiado las épocas y de pronto hay cosas que nosotros consideramos inmorales ahora y no nos damos cuenta que no van a ser así dentro de tiempo. El arte o que ya no lo son para algunos grupos. También. El arte tiene esa facilidad de colocarse por fuera de la moral y mostrarnos algo. Entonces nosotros cuando llegamos a nuestra casa de noche, después de trabajar todo un día, después de un montón de actividades que tienen que ver con la cotidianidad, con el sistema, encendemos un televisor o tomamos un libro y nos encontramos con una historia que nos va a estar conversando desde ese otro lado. Y nos hace bien. Y por eso nos sentimos muy bien. Capaz que diferenciar el arte del entretenimiento, ¿no? Sí. Porque de repente se consume mucho más entretenimiento que no te está dejando nada que... Bueno, es uno de los peligros, porque esa necesidad que tiene el ser humano de que sea también, de recibir un espejo, de llenar espacio, y otra cosa que nosotros no tenemos en otro lugar que no sea el arte y la literatura, es el espejo para nuestra afectividad y nuestra emoción. No hay, porque dicen la psicología, pero la psicología es una ciencia que atiende desde una lógica, de un estudio, de una praxis, no es poiesis, ¿no? O sea, el arte es pura poiesis, es creación. Por lo tanto, es el único espejo que tenemos para nuestra emoción y nuestra afectividad. Y lo que decías, justamente el peligro, que el entretenimiento o aquello que nos porque lo que decía Bertolt Brecht, la alienación, o sea, que termina alienando al individuo y sacándolo de esa realidad que él supuestamente piensa que debemos construir. Exacto. No voy a mencionar a Tinelli, por ejemplo, del programa, pero claro, llegamos a nuestra casa y esa necesidad de ver algo que sea diferente a lo que vivimos todo el día, la cotidianidad, entonces nos enteramos que tal modelo se peleó con el novio y esto y lo otro, aquello. Entonces, eso está. Eso lo decía Antonina Artaud. O sea que también otro fundamental teórico del teatro, que la necesidad siempre es la misma. El que mira a Pasolini o el que mira un programa de Tinelli, siempre la necesidad de que sea atendida esa otra parte que la cotidianidad no la atiende, ¿no? que tiene que ver con el afecto, con la emoción. El peligro es la manipulación, ¿no? En eso estaba pensando. Si será inocente que tú prendas la televisión y esté Tinelli, o no será inocente. Exacto. Con la televisión pasa que también la urgencia de que hacer un programa diario hace que sea imposible tener determinado grupo de escritores, de artistas, entonces hacen una cosa que es mucho más conmovedora. Lo informativo funciona así también. O sea, una muerte, un robo. Más efectivo, más efectiva. Exacto, y después nos queda el peligro que nos queda. Todo el cerebro no procesa. En la reunión anterior hablamos del miedo, justamente. Claro. Pero porque no somos antiguos y no vamos a TikTok. Bueno, eso aún es más inmediato. ¿Te das cuenta? Es tremendo. O sea que cada vez es más inmediato, más cortito, más dirigido. O sea, cada vez vamos a pensar menos y vamos a... Sí. Y quizá por eso mismo hablamos de William Faulkner, de Chandler, de Bertolt Brecht y todos los que fracasaron en esa época en entrar en el mundo del entretenimiento, porque necesitaban otra urgencia, ¿no? De todas formas, hay cosas, yo veo un programa norteamericano o de algunos, y uno ve un equipo brutal que está detrás, ¿no? Trabajando. Entonces, que es un humor, pero no es un humor vacío. No. Entonces, a veces... Alcanza a contar los Simpsons. Exacto, los Simpsons, exactamente. Uno ve incluso cada capítulo tiene distintos directores, distintos... Que te reís y decís, ay, ¿de qué me estoy riendo? O sea, mientras te vas riendo se te van... Trabajan con la ironía. Claro. La ironía es importantísima. En la literatura la ironía es... Sí, a mí me encanta porque claro, los Simpsons, por ejemplo, los Simpsons en Venezuela se lo obligó a que lo dieran después de terminada hora por no incidir. Bush dijo que Simpson no representaba una familia típica norteamericana. No me acuerdo, pero hay una cadena en Argentina, se enojaron porque en uno de los capítulos dice que Perón es un dictador, etcétera. Entonces hay un capítulo de los Simpsons de
lo intentan matar, que no saben quién es. Entonces le preguntan a Homero Simpson quién puede ser. Y dice, puede ser presidente argentino, puede ser presidente argentino. Tiene tantas posibilidades de que lo hayan intentado matar que me parece una ironía brutal ese capítulo, ¿no? Andrés, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta? Quería aplaudir. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que deberíamos de tener ahora también otro punto de vista con otro escritor, pero más adelante. Bien. Sí, con un fascista hindú. Es Rapán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí va, si no podemos ¿Por qué comparar. no? Es Rapán podría ser. Rapán y bueno, y Selén. Y Selín, sí. El largo hacia la noche, ¿no? El largo Camino hacia la noche. camino hacia la noche. Eso es. Sí, no, brutal. Y bueno, Claro, lo que pasa es que no se lo puede discutir a través de la literatura. Claro. La literatura siempre es excelente. Sí. Bueno, pero viste que hace relativamente poco se intentó hacer un homenaje a Selín. No. Y todo Francia se opuso. Sí. No, todo Francia no. O, bueno, no todo Francia sí. No. La verdad. Las organizaciones judías de Francia. Que contaban el tema. Sí. No fue todo Francia. Sí, pero lo que Pues pasa es que... además, justamente Francia fue la que apoyó Claro. a Hitler. Claro. O sea, había un gobierno paralelo Sí. que si Hitler Vichy. hubiera nacido en Francia, Sí. ¿no? O sea, Francia, Sí, quedó en una situación muy difícil. claro. Sí. El tema también hay algo que yo siempre lo digo, esto, que somos tribales. O sea, Claro, por supuesto. nunca abandonamos Sí. las tribus. O sea, Sí. Uruguay, Argentina, Peñarol, Nacional, Blanco, Colorado, Frentantista, son tribus que componemos nosotros, que las hacemos. Y somos tribales. Es muy difícil ponerse por encima de una tribu porque La necesidad de pertenencia. es una necesidad muy grande, ¿no? Y a veces es justamente parte de la inmoralidad de un artista de a veces estar por encima de esa tribalidad, ¿no? O ofrecer en su obra algo Diferente. que cómo sacarlo de la tribu, ¿no? Sí, está genial, realmente. Sí. Por suerte que existe. Sí, tal cual. Muchas Muchas gracias. Bueno, Aplauden en el Zoom también, bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, y me voy corriendo para Sí, tenés otro. ¿Tienes clase? Tengo. Bueno. Hola Jorge. Esperamos de vuelta, fue maravilloso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, No, por favor, a la radio, cuando quieran enterarse, nosotros tenemos temas culturales todos los días. La base es geopolítica, pero son temas Bueno, por ahí después podés, si te No, por interesa, favor. a mí le son mucho de hoy porque Si tenemos, las parece ser que la semana que viene hay clase, pero la otra no. como cada por la gente en España. La gimnasia, ¿Te olvidas? y Lotte Leña, tanto voy a hacer.